Bien, entonces, como habíamos dicho, la intolerancia, perdón, perdón, nos habíamos quedado en la mentira. Y como habíamos dicho, ¿no? Producto del tiempo de consumo, no solamente de consumo, sino también de juego, consumo de alcohol, ¿verdad? La persona empieza, ¿no? Empieza a crear las mentiras más inauditas. Se acostumbró con ese estilo de vida, al acostumbrarse con ese estilo de vida, también ese patrón, ¿no? Ese mecanismo de defensa, ¿verdad? Lo va a llevar también al tratamiento, tanto al tratamiento residencial, internamiento, tanto también a un tratamiento ambulatorio. ¿Ok? Hablamos del mecanismo de defensa de la intolerancia, ¿no? Apenas la persona escucha una opinión diferente a la suya o le mandan a realizar alguna actividad que él no quiere, la persona estalla, ¿no? Esto ya, la intolerancia, este mecanismo de defensa de la intolerancia tiene mucho que ver también ya por el otro lado con la bioquímica cerebral, ¿no? Tiene muchísimo que ver con los desórdenes dentro de la bioquímica cerebral. A más intoxicación, ¿no? A más intoxicación, más intolerancia, más irritabilidad, más impulsividad. Conforme se va desintoxicando el usuario, ¿verdad? Va a ir bajando su intolerancia, ¿no? Va a ir bajando progresivamente. ¿Ok? Este es otro mecanismo de defensa. Tenemos otro mecanismo de defensa de la distorsión, ¿no? La distorsión es cuando se busca la comunicación con el adicto, ¿no? O cuando el adicto tiene, el usuario, ¿no? El usuario tiene una comunicación con otra persona y el usuario interpreta, que quede claro ya, interpreta palabras, gestos, actos, conductas, lo interpreta, pero a su manera, ¿ya? Lo interpreta a su manera. ¿Para qué? Para sacar ventaja de algo, ¿ya? Y lo interpreta fuera de realidad, pero a su manera, para su propio beneficio, ¿no? Para su propio beneficio, ¿no? ¿Y para qué? Para obtener algo, para conseguir algo a cambio. Lo hace a propósito. A propósito, hace un gran intento por confundir a la otra persona. ¿Para qué? Para seguir con su adicción activa. Vamos con esto. Miren todos estos mecanismos de defensa, ¿no? Todos estos mecanismos de defensa que tenemos. Lo hago socialmente. ¿Ya? Ustedes le ponen qué mecanismo de defensa es. Bueno, yo lo hago socialmente. ¿Qué mecanismo de defensa sería? Para mí personalmente es una racionalización, porque todos lo hacen, yo también lo hago. Ahí hay un mecanismo de defensa. Solo el fin de semana, nada más. Minimización. No soy tan tonto para engancharme. Es mi vida. Es marihuana, medicinal y natural. No me hace daño. Es otro mecanismo de defensa. El médico me la recetó. Lo puedo dejar cuando yo quisiera, cuando yo quiera. No le hago daño a nadie si continúo robando. ¿Mm? Otro mecanismo de defensa. ¿No? Es de victimización. Ahí hay varios, ¿no? Esta de acá, hay varias. Si no se preocupe, sí, no se preocupe. Ando en el estiércol, ¿no? Es un víctima, ¿no? Es un víctima, un pobrecito yo. No, me pasará nada más. O mejor dicho, no, no me pasará nada, mamá. ¿No? Mamá,
no me pasa nada, no estoy enojado, ¿verdad? Así hablo, ¿verdad? Eh, es normal, todo mundo lo hace, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Vamos por acá. Voy con mis amigos, al rato voy a venir. Mijo, esos no son amigos. Sí, ma, con ellos me siento bien. ¿Me entienden? Estamos en sintonía. O sea, los malos para él es bueno y la buena, que es la mamá, para él es mala. Otro mecanismo de defensa. Y así tenemos como consejeros básicamente trabajar con los mecanismos de defensa. ¿En qué momento? Sobre todo con los chicos que llegan al tratamiento, que llegan a los grupos, chicos que están ya reinsertados socialmente. El consejero terapéutico en dependencias, adicciones, en familia, tiene que dominar estos 21 mecanismos de defensa para poder hacer el abordaje y la ayuda. ¿Ok? Importante esto, grupo, importante. Todo esto se lo voy a enviar el día de hoy al grupo y también a sus personales. ¿Ok? Bien, esto lo vimos ayer, excelente. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre estos 21 mecanismos de defensa, por favor? Para pasar ya a nuestro siguiente tema, al otro módulo que es espiritualidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque esto tiene mucho que ver, chicos, muchísimo, muchísimo que ver ya con la pérdida del sano juicio. Ya, y nosotros ya casi hemos terminado el segundo paso, ¿no? El segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Claro, de todas maneras, el usuario que llega al tratamiento va a recuperar el sano juicio, tarde que temprano, ¿no? Tarde que temprano va a recuperar el sano juicio, pero que quede claro, puede perder el sano juicio. ¿Y cuándo pierde el sano juicio? Estando, ¿verdad? Sin consumir sustancias, estando sin consumir alcohol, estando sin el juego, ¿ok? Puede aún así perder su sano juicio. ¿Cuándo lo pierde? Cuando pone en manifiesto o cuando, ¿verdad? Se activan nuevamente algunos de estos 21 mecanismos de defensa. Si hay dos, como lo dijimos ayer, dos, tres mecanismos de defensa activados, ¿no? Por días, entonces indudablemente esa persona ya está en recaída. Claro, no está en recaída activa, pero está en recaída, ¿verdad? Conductual. Y cuando la persona ya está en recaída conductual, ¿qué quiere decir? De que ha perdido el sano juicio. Importante eso, ¿ya? Importante. Bien, ¿preguntas con relación a esto? Albert, no te escucho porque estás con tu micro apagado. Yo quería hacer una pregunta. Cuando las personas están en mecanismos de defensa que se justifican, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No, yo consumo cocaína porque trabajo de noche para no quedarme dormido. Bien, Ahí se está justificando, pues. claro, ahí está justificándose. Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Y qué bonita pregunta, porque nosotros ya sabemos de que cuando hay mecanismos, y esto anótenlo, por favor, grupo, anótenlo, cuando ya el usuario está con mecanismos de defensa bien visibles, como lo que acaba de decir ahorita Albert, entonces ahí necesita, ¿no? La retroalimentación del grupo. El grupo tiene que hacerle la retroalimentación. Yo como consejero no le hago la retroalimentación. No, 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 no. Grupo, por favor, hay que retroalimentar al hermano, hay que retroalimentar al señor Albert Mollega, un ejemplo. Vamos a retroalimentarlo. A ver, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú? Que con respeto, con asertividad, ¿no? Es un feedback, ya, listo. Y yo como consejero, ¿qué tendría que hacer? Tendría que aconsejarlo y llevarlo a consejería o entrevista motivacional. ¿Quién me responde eso? ¿O tú mismo, Albert? Hay que aconsejarlo y llevarlo a entrevistas motivacionales. Exacto, entrevista motivacional, porque está en negación.
Y ya habíamos dicho de que el usuario, cuando está en negación, el usuario cuando de repente tiene limpieza, pero bajó nuevamente, ¿verdad? Está en acción, está en mantenimiento, pero bajó nuevamente porque activó mecanismo de defensa, que quiere decir que ha bajado a la precontemplación. Y habíamos dicho de que entrevista motivacional, ¿para quién es? Para el precontemplativo y para el contemplativo. Estando, ¿verdad? Estando intoxicado o no estando intoxicado. ¿Ya? Entonces, claro, ese es para que le hagan un grupo, ¿verdad? Y tú como consejero tienes que hacerle entrevista motivacional. Ahí tienes que hacerle preguntas abiertas, full preguntas abiertas, que él se coma la entrevista, que él se coma de los 30 minutos que vas a tener la entrevista, que 25 minutos hable él. De esos 25 minutos, por ahí, ¿verdad? Por ahí, él mismo va a tener que decir, por ahí, él mismo va a tener que decir, estoy equivocado. Cuando diga eso, lo paras, ya sabes, la entrevista motivacional, ¿cómo es? ¿No? Lo paras, ¿verdad? Y le haces el parafraseo, ¿no? Y se acabó. O sea, ese es el tipo de abordaje, el mejor tipo de abordaje. ¿Ok? Bien, otra pregunta, chicos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. Vamos con lo otro. Muy bien. Parece que quedó clarito. Saquen sus cuadernos para el módulo de espiritualidad, por favor. Espiritualidad. Muy bien. Habíamos hablado en este módulo de espiritualidad, el primer paso, ¿no? Un pequeño feedback. Primer paso dice, ¿no? Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Ahí habían algunas palabras en la cual, con la lista de preguntas de la guía de pasos, ¿verdad? Podían o puede ayudar al usuario a interpretar mejor el primer paso, ¿verdad? Uno de esas palabras es admitimos, ¿no? La admisión, ¿no? El aceptar. ¿No? El segundo, los audios, por favor. El segundo es otra palabra, impotencia, de que la persona no puede, ¿verdad? Se sentía impotente, quería dejar de consumir, quería dejar el alcohol, quería dejar el juego, pero se le hacía difícil, imposible, ¿verdad? Se le hacía imposible, ¿no? Y era impotente, ¿no? Adicción. Ahí, con esas preguntas y gracias a ese paso, es donde el usuario, ¿verdad? El usuario aprende a conocer los verdaderos síntomas, ¿no? De la enfermedad, llamada adicción o llamada dependencia, ¿no? Admitimos que éramos impotentes de nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernabilidad. Otra palabra, que gracias a la lista de preguntas, ¿verdad? El usuario iba a entender mejor o va a entender mejor qué es la ingobernabilidad. Y es cuando ahí recién se da cuenta de que él no ha podido gobernar su vida, él no ha podido gobernar bien sus diversas áreas de vida y ha necesitado, ¿no? Y está empezando a necesitar del programa, del tratamiento, del equipo terapéutico, de mi consejero, ¿no? De mi psicóloga, necesito de mi psiquiatra, necesito de mi pastor, necesito del sacerdote, necesito de todo lo que me puede brindar la modalidad comunidad terapéutica, porque la comunidad terapéutica es un todo, ¿no? Como dice la filosofía, ¿no? De las comunidades terapéuticas, ¿no? Es un todo, holístico, ¿no? Primer paso. Pasa algo, que el usuario deja de consumir, deja de robar, deja de prostituirse, deja de tomar alcohol, deja de jugar. Ya todo esto, lo que yo enuncié, era lo que llenaba el vacío del usuario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
¿verdad? Ya no va a haber sustancia, ya no va a haber delincuencia, ya no va a haber prostitución, ya no va a haber eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? De que va a quedar un hueco, un vacío interior en el usuario. Ese vacío interior, ¿cómo se llena? ¿Con qué se llena? Ahí viene el segundo paso, ¿no? O sea, habíamos dicho, porque esta pregunta sí la voy a tomar en el examen final, ¿no? Sí, lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Porque muchos chicos, ¿no? Tienen el concepto de que si yo no practico el segundo paso, practicaré el tercer paso. Pero los pasos no funcionan si te salteas un paso. El segundo paso es de la concepción, de aceptar, ¿no? Aceptar y tener un concepto de un Dios personal. Tener un concepto de un Dios personal. Y que ese Dios personal, ¿no? Que la modalidad de comunidad terapéutica le llama poder superior, ese poder superior es quien va a llenar el vacío interior que dejó el alcohol, las drogas, el juego, etcétera, etcétera. Decía el segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros, llegamos a creer, una palabra en latín, creer, ¿no? ¿No? Aceptación y fe, ¿no? Fe y aceptación, aceptación de una fe, creer, ¿no? Lo que no veo, creo, ¿no? Llegamos a creer que un poder superior, ¿no? Algo más fuerte, ¿no? Algo más fuerte que el mismo poder destructivo del alcohol, la droga, la pornografía, los juegos, un poder más fuerte que ello, ¿no? Va a devolver el sano juicio al usuario. Y al devolver el sano juicio al usuario, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Va a llenar el yo interior, va a llenar ese hueco que dejó, ¿verdad? La sustancia, ¿no? Lo va a llenar, va a llenarlo. ¿Ok? Ese es el segundo paso que nosotros lo hemos revisado en la clase anterior. ¿Ya? Ahora vamos con el tercer paso. ¿Qué es el tercer paso? El tercer paso, ¿verdad? Uno, acepto que solo no puedo, acepto que soy adicto, acepto que soy dependiente, ¿no? Que yo ya no voy a poder gobernar mi vida, quien tiene que gobernar mi vida, ¿no? Es Dios, es el programa, es el equipo terapéutico, ¿verdad? Ya no lo voy a hacer con mi fuerza de voluntad, sino lo voy a hacer con buena voluntad, ¿no? Centrado en la obediencia, ¿no? Ya yo no necesito de sustancia, Dios, mi poder superior, ha ingresado en mi vida, ¿verdad? Y lo tengo acá adentro. Todo lo que yo hago lo hago para los ojos de Dios, ya no lo hago para los ojos de la gente. Y tercer paso, ¿y ahora qué hago yo cuando tenga problemas en la vida? Ahí es donde viene la recaída. Las recaídas, ¿no? Las recaídas en ludopatía, la recaída en alcohol, la recaída en sustancias, ¿por qué viene? Porque el usuario no sabe afrontar situaciones de la vida cotidiana que una persona sin esta enfermedad las puede solucionar, no las magnifica. El problema del usuario es de que al activar ese mecanismo de defensa llamado catastroficación, magnificación, ¿ya? Al caer en ese mecanismo de defensa automáticamente pierde el sano juicio. Al perder el sano juicio cae en ansiedad, cae en estrés, cae en frustración, cae en depresión y chao, a consumir, a robar, a prostituirse, al casino, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el tercer paso? El tercer paso enseña al usuario, enseña al consejero a que lo que no se puede solucionar se tiene que dejar en manos de ese poder superior que ingresó, ¿verdad? En ese orificio del usuario. Importante. Decidimos poner nuestra vida y voluntad. ¿Y qué es vida? Ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo saben. Vida
En el programa, en el tratamiento del abordaje de adicciones, vida se refiere a las 10 áreas de vida. O sea, que el usuario dice, decido poner ¿no? Mi vida, ¿no? En manos de un poder superior. ¿Y qué es vida? El usuario tiene que poner todas sus 10 áreas de vida en manos del poder superior. Su área financiera, su área laboral, su área autoestima, su área de pareja, afectiva, sexual, su área de capacitación, todas sus áreas de vida lo tiene que poner en manos de un poder superior. Si en una de esas áreas de vida el usuario no puede solucionar un problema, tiene que, el primer paso que le enseñó, el primer paso le enseñó a rendirse al alcohol, a las drogas, al tráfico, rendirse al casino. El casino es más fuerte que yo ya no lo voy a mirar, no lo voy a tocar, porque siempre termina, ¿verdad?, haciéndome leña a la vida. En el primer paso se le enseñó al usuario a rendirse. Se le enseñó a rendirse, a ya no luchar con lo que él, ¿verdad?, con lo que él antes luchaba. En el tercer paso, ¿verdad?, le enseñan una nueva rendición. ¿Y cuál es esa nueva rendición? La nueva rendición es rendirse a lo que él no puede solucionar, ¿no? Mentalizar al usuario que lo que no puedes solucionar, estimado amigo, estimada amiga, si no puedes solucionar eso, déjalo en manos de tu poder superior. Y eso, ¿cómo se llama dentro del tratamiento, ¿verdad?, residencial, modalidad comunidad terapéutica en el ámbito de espiritualidad? En el ámbito de espiritualidad, en el modelaje de comunidad terapéutica, eso se llama soltar las riendas. El usuario tiene que aprender, gracias al tercer paso, a soltar las riendas. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. No vino mi visita. ¿Por qué no ha venido mi visita? Lo que usualmente pasa en las comunidades terapéuticas. No vino mi visita. ¿Por qué no ha venido mi visita? Extraño mi visita. Quiero mi visita. Todos tienen visita, menos yo no tengo visita. Es ahí cuando el consejero tiene que ayudar al usuario mediante el tercer paso, a soltar la rienda. Es un problema que él dentro del internamiento no puede solucionarlo. No lo puede solucionar. Eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo de la comunidad terapéutica. Eso es la esencia, que es una micro sociedad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que a él le está pasando, esa frustración, lo que le está pasando, lo que él está viviendo dentro de la comunidad, igualito lo va a sentir en la calle, tarde que temprano, en otro problema, de otra área de vida. Antes él tenía este tipo de frustración y ¿qué es lo que pasaba? Se iba a consumir, o se iba a jugar, o se iba a tomar. Ahora, ¿verdad?, la modalidad de comunidad terapéutica, ¿qué es lo que le está enseñando? ¿Qué es lo que le va a enseñar al usuario a afrontar? A afrontar, a aprender a convivir con sus emociones. Esas emociones, ese sentimiento, ¿verdad?, no lo va a matar. Y él se va a dar cuenta al día siguiente, después de la visita, que se va a dar cuenta de que no necesitó drogas, alcohol, casino, juego para aplacar ese dolor emocional. El tercer paso es de soltar las riendas. Entonces vamos a la pantalla. Acá está, tercer paso, decidimos poner nuestra voluntad, nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo hemos concebido. Tercer paso. Profundizamos un poco y qué es lo que vamos a abordar en el tercer paso. Tomar una decisión. Mire esta pregunta. Mire esta pregunta. ¿Por qué es fundamental tomar una decisión para trabajar este paso? ¿Por qué es fundamental? Se lo acabo de decir, grupo. ¿Por qué es importante? Es fundamental porque en la vida cotidiana el usuario va a tener que dejar algunos problemas que no puede solucionar él. ¿A quién se lo va a dejar? A su Dios personal.
su Dios personal. ¿Puedo tomar esta decisión solo por hoy? Claro, claro, porque la modalidad comunidad terapéutica, ¿verdad? La modalidad NAR, niños, adolescentes de alto riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que abordan con estas personas, con estos usuarios? Abordan el vivir el hoy, vivir el aquí, vivir el ahora, ¿no? No futurizar, ¿no? No futurizar, no mirar ya atrás, atrás ya no, sinónimo de depresión, de culpabilidad, sentirme mal, mirar el futuro, ansiedad, mejor vivo mi hoy. Y claro, producto de la terquedad, que es una característica de estos usuarios, ¿no? La terquedad, son tercos, resistentes, ellos quieren solucionar el problema a su manera, hoy o nunca, el inmediatismo. Entonces, ¿qué es lo que se le enseña en este tercer paso? Y gracias a la pregunta 118, se les enseña a que se rindan, a que suelten el problema y se lo den al poder superior, a su Dios personal, solo hoy. Hoy. Hoy entrégale el problema. Hoy entrégale ese problema a tu poder superior. Ya mañana lo soluciona. Postergación, ¿verdad? Postergar la solución del problema. ¿Ok? Importante. Acá hay otra pregunta que es muy, pero muy bonita, la 120, sobre qué aspecto de mi vida me cuesta soltar las riendas. Acá esta es una pregunta como para que analices, ¿no? Como para que el usuario analice, tú y tu usuario analicen, mediten, ¿no? ¿Qué áreas de vida, ¿no? ¿Qué áreas de vida, en qué áreas de vida hay más problemas, más dificultades, ¿no? Y por ende, ¿no? Hay que soltar las riendas, porque es importante que lo haga a pesar de todo. La pregunta 121, ¿cómo me he comportado con terquedad? ¿No? ¿Cómo me he comportado con mi terquedad? ¿Ya? O sea, nos damos cuenta de que este tercer paso ayuda al usuario, ¿no? Ayuda al grupo, ¿verdad? A no ser más resistente, a no ser terco, ¿no? Característica de estos usuarios, la terquedad. ¿Cómo ha afectado a mi vida el hecho de comportarme con terquedad? ¿No? Es una pregunta que el usuario lo permite reflexionar al usuario, ¿no? Y darse cuenta el usuario que producto de su terquedad, ¿verdad? Sin consumir drogas, sin consumir alcohol, muchas veces producto de esa terquedad ha deteriorado algunas áreas de vida. 125. ¿Hago daño a alguien si tengo una meta? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta lo que quiere decir de que todos los chicos, sin excepción, antes de reinsertarse a la sociedad, tienen que hacer un plan de vida. Y en ese plan de vida, ellos tienen que ponerse metas en sus diversas áreas de vida. Metas, importante. ¿Qué metas? ¿Qué metas? Y dos, importante, dos, cuando ya están reinsertados los chicos, muchas veces no llegan a sus metas en el tiempo que ellos lo habían planeado en el internamiento. Te lo repito por segunda vez. Muchas veces los chicos se reinsertan a la sociedad y no llegan a la meta, ¿no? Tal cual ellos se lo habían propuesto, en el tiempo que ellos se lo habían propuesto. Eso les va a ocasionar cierta frustración. Es para eso el tercer paso. El tercer paso es para que aprendan a esperar. Ya este es un paso de espera y es un paso que si no llego a la meta, entonces seguir trabajando, ¿no? Y dejar ese área de vida en manos de Dios, en manos del poder superior. 126. Si persigo una meta, es posible que acabe por hacer algo que tenga efectos negativos sobre mí o sobre los demás, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado. Y estamos hablando de la propia voluntad.
Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los chicos quieren llegar a una meta, pero atropellando a otros, atropellando a familia, atropellando a jefes, atropellando a compañeros de escuela, ¿no? De estudios, atropellando a compañeros o colegas del centro laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque la característica del usuario es el inmediatismo y el poder llegar a esa meta, el querer llegar a esa meta. Entonces, esta pregunta nos va a llevar o va a llevar al usuario a que no, no tenga que pasar por encima de otros para llegar a sus metas. 127, tengo que hacer concesiones o alguno de mis principios espirituales para lograr esta meta. Por ejemplo, ser deshonesto, cruel, desleal, lo que hablábamos anteriormente. ¿En qué oportunidades mi voluntad no fue suficiente? ¿No? ¿En qué oportunidades mi voluntad no fue suficiente? Por ejemplo, no podía mantenerme limpio por mi propia voluntad. Entonces, indudablemente, esta, ¿no? Esta pregunta va a ayudar al usuario a darse cuenta de qué cosa, de que para salir del problema, para salir de drogas, alcohol, del casino, del juego, no es con la fuerza de voluntad, sino es con la buena voluntad de Dios. Acá todo ya se centra, en este tercer paso, todo se centra nítidamente en lo que es espiritualidad pura, un Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque en el segundo paso, el usuario ya tomó la decisión en un Dios, ya le puso el nombre a su Dios. Ahora, ¿cómo ese Dios, verdad, te va a ayudar? Lo va a ayudar nítidamente mediante este tercer paso. Dios tal como lo concebimos. ¿Te incomoda la palabra Dios o incluso el concepto de sí? ¿Cuál es el origen de mi incomodidad? Una pregunta en la cual tú ya puedes calibrar al usuario y te puedes ir dando cuenta si es que tiene el usuario un Dios personal. Y si lo tienes porque de una u otra manera ha trabajado bien el segundo paso. Importante. 131. ¿Alguna vez he creído que Dios hacía que me pasaran cosas horribles o me castigaba? ¿Qué cosa? ¿Ya? Importante. Si el usuario dice, sí, Dios me castigaba cuando estaba en alcohol, en drogas, en juego, sí, Dios me castigaba. Entonces, importante también, Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios castigador. Las cosas horribles, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué vinieron? Por la decisión que tomó el usuario. Y eso, ¿dónde se trabaja? Se trabaja en el segundo paso. Habíamos dicho que el segundo paso es el paso donde el usuario se da cuenta de que estaba cometiendo locuras. Locuras. El segundo paso es el segundo paso de las locuras, ¿verdad? Y eso ya lo hemos hablado. Entonces, si el usuario es consciente que trabajó un segundo paso, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que él acepta de que él vivió como vivió porque él tomó esa decisión. Y todas las locuras y todo lo que le pasó fueron por sus propias decisiones. No fue por culpa de su Dios personal. Entonces, esta pregunta, si te la responde, ¿no? Si te dice, no, yo tomé las decisiones, yo estuve ahí porque yo quise estar ahí. Dios, mi Dios, no ha querido de que yo esté ahí, pero Él no podía hacer nada, pues no, porque yo tomaba las decisiones, porque el poder destructivo, y eso habíamos hablado, de que igual como hay un poder superior, hay un poder destructivo, ¿verdad? El poder destructivo, ¿verdad? Me llevaba a ese lugar, me llevaba al consumo, me llevaba al alcohol, me llevaba a la delincuencia. Importante. 134. ¿Cómo me comunico con mi poder superior? ¿Cómo se comunica mi poder superior conmigo? ¿No?
Es otro, yo le subrayé acá para ustedes esto. Dice, la voluntad de nuestro poder superior para con nosotros es que nos mantengamos limpios. Véanla, ¿cuál es la voluntad? ¿No? ¿Cuál es la voluntad del poder superior del usuario? La voluntad del poder superior del usuario, ¿qué es? ¿No? Es que se mantenga limpio, que el usuario haga cosas que le ayuden a mantenerse limpio, como asistir a sus terapias, asistir a sus reuniones, a sus grupos, hablar con su terapeuta, con su psicóloga, ¿no? Hablar con su padrino, con su madrina, ¿no? Asistir a su iglesia si él quiere, ¿no? Tiene que, ¿verdad?, invertir en su programa o en su tratamiento. ¿Cómo se comunica mi poder superior conmigo? Pues el usuario tendría que responder, se comunica, ¿verdad?, dándome la limpieza, dándome un día, ¿no?, sin consumir. Estoy en lucha con los cambios de mis creencias sobre la naturaleza de mi poder superior, descríbalo. Bien. Soltar las riendas, ¿ya? Ahí les estoy dando también estas preguntas. ¿Qué significa para mí poner mi voluntad y mi vida al cuidado de mi poder superior? ¿Qué significa para el usuario? 144 dice, ha habido veces en las que no he podido soltar las riendas y confiar en que Dios se ocuparía del resultado de una situación en particular. Muy buena pregunta. Siguiente. Aquí están los principios espirituales. ¿Ya? ¿De qué forma el tercer paso me permite continuar la rendición? ¿No? ¿De qué forma he demostrado buena voluntad, obediencia, mejor dicho, en mi recuperación? ¿Lucho contra algo en mi recuperación? ¿Qué creo que pasaría si estuviera dispuesto a dejar que prevaleciera la recuperación en ese aspecto de mi vida? Bien. Eso es todo. Seguir adelante. Siento que estoy listo para soltar las riendas, ¿no? Soltar las riendas de los problemas que no puedo solucionar, que no puede solucionar el usuario. ¿De qué forma la rendición en el primer paso me ha ayudado en el tercer paso, lo que hablábamos hace un momento? Acá están los principios espirituales del tercer paso: rendición, buena voluntad, fe, confianza, compromiso. Muy bien. Vamos con el tercer y penúltimo enlace para entrar al módulo prevención de recaída, grupo, ¿ya? Siguiente módulo, prevención de recaída.